acá en el estudio. Hola, Flor. Buen día, muy bien. Bueno, nosotros le hemos dado con la radio nuestra mucha importancia a todo el mes sanmartiniano, y para nosotros va a ser, vos sos la frutilla en el postre, así que bueno, encantado. Qué presión también, ¿no? Pero qué orgullo. Claro. Gracias. Porque hay que decir, para que el que no sepa, Florencia es una escritora muy exitosa. Ella agarra personajes históricos, los pone en valor y realmente hace libros muy atractivos, con mucha información y muy entretenido, que no es fácil. A veces podés tener mucha información y no ser entretenido. Debe ser una de las escritoras más leídas y Sí. con más popularidad desde hace muchos años en la Argentina. Esta es mi última novela, es la número 12, o sea que ahí vamos cabalgando. Muy bien, Claro. sí. Seña del éxito editorial, claramente. Yo no les diría a ustedes que ya son jodidas que la lean, porque es una chica rebelde, terrible, indomable, la de la cruzada. Yo he leído varios, no la última, pero sí he leído varios. Sí, esta es la peor, Catalina, porque desde sí, chiquitita sí. te lo pone en Florencia, se le revela a los padres, la meten en las monjas, no la podían frenar las monjas, era terrible, Catalina. Indomable, Indomable. Exactamente, una muchacha, en todo caso, diferente para los personajes que yo venía eligiendo, que en general eran historias del siglo XIX y que tenían que ver con nosotros, con el proceso independentista de América. Pero esta chica, que nació en el siglo XVI, en 1592, en el País Vasco, Catalina de Rauso, tuvo una vida, fue una aventurera, una fugitiva, entre algunas cosas, ¿no? Se escapó del convento. Esto no quiere decir que no hubiera alguna otra chica rebelde. Lo que pasa es que la diferencia de esta chica, que se escapa a los 15 años porque no quiere profesar los votos. 1592. Nace en 1592. Qué ¿La interesante. meten en el convento a los 5 años? A los 4, sí. los 4, Esto sí. era algo habitual, ¿no? Que las hijas mujeres fueran entregadas a Dios. Pero ella tenía eran 4 hermanas y la meten a las 4. A las 4, y además no era entrar al convento para ser educadas y después a los 15 años profesar los votos, sino que eran de clausura, ¿no? No existía, digamos, me voy a dar la vuelta al perro, qué sé yo, salgo a dar un paseíto, no, era ahí adentro. O sea, los padres podían ver a su niña una vez por mes, un Qué ratito. bárbaro. Una cosa, digo, para los padres, arrancarte, esta era una decisión que llevaba adelante todo el mundo y ella a los 15 decide que no será esta una vida para ella. En general las chicas, si se escapaban del convento, iban detrás de un amor. Claro, Siempre iban claro. por alguna promesa que en general no se cumplía después, Aparte, ¿no? claro. Pero salían a buscar, a perseguir algún muchachillo. Claro. No es Un mozalbete. un mozalbete. Claro. No es el caso de Catalina, que va detrás de sí misma. Esto es lo que la hace bastante original. Libertad, quiere. Exactamente, va a buscar la libertad. Tarea muy compleja, ¿no? Y empieza ahí una vida de aventuras, porque además no nos olvidemos que eran los tiempos de la Inquisición, ¿no? Que una chica se escapara del convento era un crimen. Te podían Tal cual. quemar por El bruja. castigo, y Sí. venía exactamente, Claro. son los tiempos de la hoguera, de las mujeres incendiadas en la hoguera. Entonces, empieza ella a escapar y entiende que para no ser descubierta se disfraza de varón, usa ropas de hombre para esconderse. Y Qué ahí buena historia. Y lo más interesante es que es real, digamos, no es una creación de mi mente incendiada. Claro. Esto fue una chica, Qué bueno eso. que le pasó todo esto. Peleó como soldado bajo las órdenes del rey, pudo pasar desapercibida, llegó a Chile, participó de batallas y de matanzas, fue un alférez muy sanguinario, digamos. Claro. Vivió una vida de varón, por supuesto, siempre escondida y preocupada por ser descubierta, hasta que en un momento confiesa la verdad. Y empieza la otra parte de su historia, ¿no?
A mí me fascina este tipo de cosas. Yo se lo pregunto a todos los escritores, qué sé yo. El otro día hablaba con Jorge Díaz, que hizo toda una historia, es uno de los escritores de Carmen Mola, sí, claro, que enganchó una historia también fascinante. Y te hago la misma pregunta: ¿cómo diste con este personaje? ¿Qué te interesó? ¿Cómo llegaste a Catalina? Porque me la regaló uno nuestro, me la regaló Bernardo de Monteagudo. Yo estaba investigando para mi novela anterior, El Diablo, y estaba buscando un poco de color en el momento en el que Monteagudo, junto al ejército auxiliar, junto a Juan José Castelli, había ido hacia el norte, claro, Bolivia, digamos, Chuquisaca, etcétera, ¿no? Y entonces di con las tradiciones bolivianas, así como las peruanas, digamos, nosotros también tenemos las nuestras, y me apareció Monteagudo en algunas entradas, y en el primer párrafo me aparece el nombre de Catalina de Rauso, la monja alférez. Y como por supuesto yo no la conocía, dije, ¿habrá sido alguna amigota de Bernardo? Y googleé. Podría no haber googleado, porque uno no anda googleando todo. Para algunas cosas googlear sirve. En este caso googleo, me aparece, por supuesto, superficialmente algunos datos, y me quedé de una pieza. Dije, pero yo, ¿qué es esta mujer disparatada? Y hablé con mi editor, con Mariano Valerio, le dije, te pido por favor, yo quiero escribir sobre esta mujer, y claro, y lo debo haber enloquecido a él también, y me dijo, largá Monteagudo, vamos con Catalina. ¿Sos muy intensa, Flor? Un poco. Entonces, bueno, y bueno, le dije, no, voy a terminar El Diablo, y después de ahí en más empezó la investigación y mi persecución, mi propia cruzada, ¿no? Para ir detrás. Contemos una cosa, porque ella escapa del convento, se viste de hombre, y a partir de ahí tiene toda una carrera como hombre y como guerrero, haciendo de las dos cosas. Y sus amores también iban y venían, ¿no? Bueno, tal vez se entiende que para seguir adelante esta cruzada debía congelar el corazón, digamos. Ella no se viste de varón porque anda detrás de chicas, sino que, claro, muchas chicas vieron en este joven caballero con muy buenos modales, porque era mujer, además, escondiéndose, prendadas por este gentil caballero. Y entonces, y además muchas tías, padrinos y demás veían en un gran candidato para sus niñas casaderas. Y bueno, por supuesto que debía seguir adelante con esta interpretación, hasta que cuando las papas quemaban, montaba su alazán y salía carpiendo, porque iban a descubrir su verdad, que era una mujer. Entonces, me parece que el amor o la pasión con la que siguió adelante con su vida era escapar y encontrar, vaya uno a saber qué, ¿no? Supongo que no vamos a spoilear, como se dice ahora, pero tal vez encuentra su destino segundos antes de la muerte, ¿no? Claro. Es esa cruzada, es ese camino de la heroína, en todo caso, donde va buscando respuestas a la infinidad de preguntas que tienen que ver con la vida, qué es estar vivo, qué es la vida, qué es la muerte, y encuentra la respuesta. Interpreto yo, tal vez ustedes puedan decirme otra cosa, no lo sé. Claro. Florencia, me preguntaba, a veces el hallazgo del tema es azaroso o aparece en los vericuetos de otras historias. Me pregunto y recién lo charlamos del oficio periodístico, ¿cómo es hoy escribir, investigar? ¿Cómo es la caja de herramientas, el laboratorio, en estos tiempos en que las fuentes llegan probablemente más fácil, pero contrastarlas, buscar, encontrar tan atrás? ¿Cómo escribe, investiga y termina escribiendo? No, y además cuando hay tanto interviene para desconcentrar, es a veces difícil mantener la concentración, ¿no? Estos aparatos son muy intrusivos. Sí.
Sí, es un trabajo muy detallista y riguroso, y de mucho tiempo. Con algunos personajes es más fácil, hay más, con algunos otros es más difícil, tal vez es más interesante eso, porque el desafío es mayor. A mí me gusta, si puedo, viajar o ir a los sitios. En el caso de Catalina, estuve en San Sebastián, donde nació, estuve en Orizaba, en Veracruz, en México, donde murió, solamente para respirar, aunque sea ese aire, claro, imaginando que ahí clima. Exactamente. Y después los materiales. En el caso de Catalina, algo raro en ella es que por lo pronto ella escribe sus memorias. Esto es extraño para una mujer. Pensemos que Sor Juana Inés de la Cruz, que es la gran intelectual y poeta, ¿no? Y además monja, es posterior, es de un siglo posterior a Catalina. Entonces, bueno, que ella escribiera y que firmara con su nombre, eso ya es interesante. Entonces ahí ya tenemos a nuestro favor su voz. Qué bueno. Florencia, además de presentar, estamos hablando porque nos preguntaba un oyente cómo se llama el libro del cual estamos hablando con Florencia. Se llama La Templanza. La Cruzada. La Cruzada, perdón. La Cruzada es el nuevo libro de Florencia Canale, pero además vos vas a charlar de otra cosa que es muy importante para los sanmartinianos. Vas a hablar sobre San Martín. El título que le han puesto a tu charla es San Martín, el camino del héroe. Pero lo curioso es que vos estás ligada históricamente y familiarmente a San Martín. Sí, yo soy descendiente de Remedios de Escalada, soy sobrina en 6ª generación, y Pasión y Traición, que fue mi primera novela, es la historia de Remedios y José de San Martín, aunque inevitablemente yo soy perseguida y lo persigo, me parece, a José de San Martín, porque por supuesto que en Amores Prohibidos, mi novela de Manuel Belgrano, también aparece San Martín. En Bastarda, la novela de Manuelita Sáenz y Simón Bolívar, ¿cómo no iba a aparecer San Martín? Y en El Diablo, la novela de Bernardo de Monteagudo, también aparece San Martín. Entonces, bueno, San Martín es una figura recurrente para mí y para todos los argentinos, ¿no? Esto es así. La verdad que es inevitable, y incluso diría que puedo relacionar la figura de San Martín con Catalina de Rawson. Me dirán, ¿cómo? Bueno, Catalina cruzó los Andes 2 siglos antes que José de San Martín. O sea, claro. Su fantasma me persigue, yo me dejo perseguir. ¿Sí? Sí. ¿Te agarra el fantasma? Sí, me agarra, por suerte. Pero es fuerte porque, digamos, todos los escritores, y sobre todo si hacen novela histórica como vos, están atravesados inevitablemente por San Martín. Pero encima vos tenés el lazo de sangre. ¿Cómo vas a hacer para escapar? No podés escapar. No, y tampoco quiero, y me siento siempre muy, muy conmovida y buscando. Y por supuesto, la figura de Remedios, que siempre estuvo muy por detrás de la de San Martín, inevitablemente, ¿no? Porque es el padre de la patria, porque es nuestro gran héroe nacional. Me parecía que Remedios era, bueno, necesitaba, ¿no? No porque no hubiera sido reivindicada, no digo esto, pero bueno, abrir las puertas un poquito de su hogar, en todos los sentidos, ¿no? Florencia, ¿cómo llegaste a saber que tu familia es descendiente en 6ª generación de Remedios de Escalada? Porque es un tema recurrente, todo el tiempo se habla, y además a mí... ¿En tu familia cómo ha impactado eso? Eso, bueno... ¿Le dan bola o no le dan bola? Es que yo te digo, cuando a mí mi abuelo me sentaba, es por parte de mi padre, ¿no? Por el padre de mi abuelo, Chito, Esteban Canale de María. Cuando me sentaba, yo era chica, y me sentaba y me contaba de esta tía, a mí me resultaba aburridísimo, un plomo. La otra vez, ¿quién es? Sí, qué pesadilla. Por supuesto que me la presentaron mejor en el colegio. Ahí uno se entera que
Remedios de Escalada, y con estas palabras, porque así se la ha presentado siempre, la abnegada esposa de José de San Martín, y de abnegada no tuvo nada. Y entonces, bueno, esto empezó a crecer seguramente en algún momento ya más grande, y ya con trabajando como periodista y con grandes contactos en el mundo literario, en las editoriales. Pensé, ¿y por qué no escribir la novela? Claro. Y contar la historia también de esta chica que fue una patriota también? Por supuesto, ella es conocida y será reconocida como la mujer de San Martín, por eso conocida, pero había algunos asuntos que me parecía pertinente contar, y sobre ella, su familia, esa clase, todo lo que, digamos, esto es además una excusa para contar lo que estaba pasando en Buenos Aires y en el mundo, ¿no? Lo que pasa es, Florencia, me da la impresión, estoy reflexionando a medida que te escucho, las mujeres de los soldados quedaban en segundo plano porque estaban en la casa, pues se iban, que se volvían 2 meses o 2 años después. Por eso Belgrano también tuvo esos amores dispersos. Pero los que tenían el poder, las mujeres del poder, sí podían asentarse más. La mujer de Rosa es otra cosa, era parte del poder. Por supuesto. ¿Ves? Remedios, bueno, se iba a San Martín y quedaba... Y además pensemos que Rosas, ya estamos hablando del 30 al 40. Remedios y San Martín se casan en 1812, claro. Y ella muere a los 20 y pocos años. O sea, tuvo una vida corta, sufrida, enferma, ¿no? Desde muy chica, desde los 12 años, ella, o de los 8, era víctima de tisis, la tuberculosis, digamos, claro. La enfermedad del siglo XIX. Las muy románticas son, claro, son enfermas. El vaído y la palidez. Claro. Y bueno, y además tuvo además un padre muy importante, un jacobino muy importante, un activo protagonista de ese momento tan revolucionado y revolucionario del Río de la Plata, ¿no? Participó de las asambleas belicosas y tuvo la palabra del mayo de 1810. Y además un comerciante riquísimo, digamos, un vecino importante de Buenos Aires, y además quien tejía y destejía el futuro de la patria, y esta niña se crió ahí, ¿no? Claro. Florencia, bueno, se nos acabó el tiempo, pero esto sirve de prólogo. Aparte, no quiero agotar todos los temas, sino de que vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a encontrar algún tema. Que esto quede como para ir picando, porque le encanta a la gente. Bueno, nos vemos esta tarde a las 19, es la charla en el Templo del Vino Bonarda en San Martín. Por supuesto, ahí estaremos conversando. Si alguien quiere preguntar, seguramente podrá responder, si puedo. Y creo que también pueden tomarse una copita. Una copilla, el Templo del Vino Bonarda. Hay todo tipo de actividades. Bueno, el gusto de tener la Florencia Canal, entonces, insisto, los dos temas son La Templanza, la apasionante historia de Catalina. La Cruzada. Y que bueno, hay que tener templanza, claro. Sí. La Cruzada, con entrada libre, me aclara el Gustavo Flores Bazán, va a presentar La Cruzada y además va a charlar con este título sobre San Martín. San Martín, el camino del héroe. Muchísimos mensajes, y cierro con uno. Muchísimas felicitaciones para la escritora. Dice: qué bella entrevista, me acabo de comprar 2 libros de Florencia por internet. Eugenia. Pero varios oyentes están agradeciendo la entrevista. Levantado el ánimo de todas las chicas rebeldes de Mendoza. Es que yo pediría que no se fueran a las armas, es lo único que pido, porque esta muchacha Catalina, temeraria, templanza a veces buscándola, pero temeraria para empezar a hablar. Son un peligro para todos nosotros. Peligro inspiradora. Ojito, Gabriel, ojito. Chao, Florencia. Florencia Canale en Radio Newell, qué honor. Este agosto celebramos juntos su legado. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre.